Para la página de Fútbol Ascenso estamos con una de las figuras del Club Guaraní, autor de un gol, Ovidio Mier. Te saluda Milciades Mazacote, ¿cómo estás? Buenas tardes, todo bien, gracias. Se jugó bien, regular, pero se ganó, Ovidio, que lo es importante que sumar de a tres en este campeonato. Y así mismo, lo importante es sumar. Se jugó un lindo partido, el rival también jugó muy buen partido, pero la suerte estuvo a nuestro lado hoy día. El punto desequilibrante, hablando así futbolísticamente, hablando, Ovidio, ¿en dónde se vio por lo que la fortuna estuvo más a favor de Guaraní por las ocasiones que provocó, porque se dio por una jugada circunstancial, se podría decir? Y creo que hoy el equipo se portó, se jugó un buen partido, se creó varias jugadas y en el primer tiempo, antes de que aparezca el primer gol, tuvimos varias ocasiones, no pudimos concretar, pero por suerte embocamos dos y ganamos. El 2-0 muchas veces se puede mencionar que es un resultado mentiroso porque te descuenta, te empatan y te dan vuelta. En varios partidos ocurrió esto, pero en esta ocasión el 2-0 se selló por la manera como cerraron también la salida en lo que viene a ser el ataque del equipo trinidense. Sí, así mismo, casi la mayoría de las veces el 2-0 es medio jodido porque por ahí el rival descuenta y ahí se agranda y llega al empate o alguna vez pasa a ganar. Mira, te deseo lo mejor y hablando bien, hablando, Ovidio Miers, el punto más alto futbolísticamente hablando en lo que es tu carrera futbolística. Y en Guaraní en ¿En la realidad, década? la que del 80, 90. Tuviste tu medio, ese Kili que se dice en el plantel, tu amigo que está que siempre en las buenas y en las malas, que te banca, como se diría en la jerga futbolística. De ellos, ¿con quién te quedas en el plantel de esa época? Y en realidad tuve buenos amigos en lo largo de mi carrera y no me gustaría Pero nombrarle si a te vas a nadie. quedar con uno nada más, te Y pregunto. acá nuestro presidente, Orrego. Correo. Sí. Y el punto más alto en tu carrera futbolística, hablando, mira, yo me quedo con ese partido que me gustó y ya me llevo con eso. Y mi debut con Guaraní contra el Deportivo San Lorenzo. ¿El resultado te acuerdas? Sí, 2-1. Ganaron. Ganamos 2-1. ¿Y convertiste un gol? No convertí, pero ese fue mi debut y con ese partido me quedo. Ovidio Mier, muchísimas gracias por la nota para Fútbol de Ascenso y te deseamos ver a vos y a todos los muchachos varios partidos y estar presentes porque no son exfutbolistas, son futbolistas que estamos vivos todavía jugando a la caprichosa pelota. Muchísimas gracias y hasta cuando guste. Muchísimas Dale. gracias. Así estuvo con nosotros Ovidio Mier, autor de uno de los goles del Club Guaraní, el aborigen que se impuso ante Trinidense por 2 tantos contra 0 para Fútbol de Ascenso.